Hola a todos mis sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre la Deep Web y la Dark Web y Gopher, que es algo más misterioso aún. Ya. Bueno, la Deep Web o Dark Web son bien conocidas en los últimos años en sitios como YouTube, porque como que atraen a la gente porque es como algo prohibido, secreto y O sea, puras patrañas. Es solo otra red. La verdad es que no es tan así y hoy vamos a ver eso. Lo que pasa es que no es tan secreto ni tan prohibido. Se ha vuelto popular ahora último, sobre todo esto de los videos secretos de la Deep Web, porque se supone que pasan cosas ilegales y puedes comprar también muchas armas y drogas y muchas cosas ilegales, y no es tan así. En la internet normal también es solamente otro protocolo, son páginas no indexadas, eso es todo. Eso significa que no están en los buscadores que se usan normalmente, pero sí aparecen en otros. Así que de todo, hay cosas legales, hay cosas ilegales, hay juegos, hay enciclopedia, hay cosas chistosas, hay buscadores. En el internet normal igual hay drogas, asesinatos, incluso a veces son de consumo masivo, porque los mismos noticiarios que no tienen bien desarrollado el concepto de ética se ponen a mostrar imágenes que no deberían para atraer más público. ¿Ya? Es como el equivalente al clickbait de las noticias, son esos títulos sensacionalistas y fotos que no deberían poner porque según la ética hay cosas que hay que informarlas, pero no tienes que ser tan explícito. Ya. Así que igual estas cosas las encuentran en todos lados, el internet normal, la tele, en todos lados. Ya. Entonces la Deep Web, voy a partir por eso. Es otra red, ya, cualquiera puede acceder, no es ilegal, eso es un mito. Hay páginas ilegales, igual que la internet normal, pero no quiere decir que todo sea malo. Así que, bueno, después de hacer esa aclaración y mostrar que no todo es malo, bueno, la usan para cosas ilegales porque aquí viene la gran diferencia. La Deep Web no está indexada por los buscadores normales como Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, etc. Ya, no está indexada. Pero hay otros buscadores dentro de la misma Deep Web en los que sí están indexados los dominios. Entonces si te metes a esa red igual puedes buscar las cosas. ¿Ya? Es que son redes distintas, eso es todo. Entonces por eso necesitas un navegador especial o un plugin. ¿Ya? Y como la gente común y corriente no está metida en esta red, se presta más para cosas ilegales, pero a lo que voy es que en la internet normal también están estas cosas. O sea, no es exclusivo de la Deep Web. Ya. El término Deep Web o Dark Web para los niveles más oscuros se empezó a utilizar a fines de los 90 y a fines de los 2000 el de Dark Web. Bueno, son páginas no indexadas, hay mucho material de universidades, por ejemplo. Es como acceder a cualquier intranet. ¿Ya? Dentro del contenido legal encontramos, bueno, buscadores, foros, está lleno de foros tipo Taringa. O sea, no es algo tan místico. De hecho hay una página tipo Yahoo Respuesta que la pregunta es: ¿cuál es tu color favorito? O sea, no tiene nada de ilegal y extraño. Mi color favorito está en lo que ustedes llaman espectro ultravioleta y no lo pueden ver los humanos. Quedarían ciegos si se los muestro. Ya, hay muchas páginas indexadas, o sea, dentro de la misma Deep Web, no es que estén en la internet normal, aunque hay links que sí, o se meten en Google a buscar páginas de la Deep Web legales y les va a aparecer de todo. Hay hartas páginas chistosas, páginas de conspiraciones que obviamente son falsas,
son como para hacer reír. El dominio.onion, para acceder a esto necesitan el navegador Tor. Y ahora hablemos de Gopher. Gopher es más secreto aún. Es un protocolo muy antiguo que sigue existiendo. Solamente un grupo selecto de humanos lo conoce. No se puede acceder tampoco bajo un navegador normal. Necesitas un navegador especial o algún plugin. Para Firefox hay uno que se llama Overbyte. Acá sí que no van a encontrar nada ilegal ni extraño como pasa en la Deep Web o en la internet normal, porque Gopher son tan poquitos servidores que lo usan solamente universidades para algunas cosas, pero al no ser tan conocido ahí pueden decir: oh, soy genial, entré... No, espera, tengo que hacerlo con ASMR. Oh, soy genial, entré en Gopher, es más secreto que la Dark Web. ¡Wow! En el mismo Overbyte hay un indexador de Gopher, así que ahí pueden entrar y navegar. La gracia de esto es como los protocolos antiguos de internet o pre-internet, en los que se navegaba por subcarpetas. En Gopher todavía se hace eso, así que ustedes lo que tienen que escribir es la dirección del servidor al que quieren acceder. Pueden sacar los servidores de la misma web normal, instalan el plugin y después van navegando por la subcategoría. Y tienen de todo, hay información de todo, hay hasta juegos. Bueno, y esto de lo que va quedando de las redes antiguas, porque antes internet era una de las tantas redes que hay. Hace poco igual dejó de funcionar la Minitel en Francia. Estaba paralela a internet, usaba otros dispositivos, uno que se conecta al televisor. Entonces no... O sea, son como testigos de la era pre-internet como estándar, porque claro, antes de eso igual estaba el ARPANET, que era el precursor del internet. Había muchos protocolos y todos competían antes que el internet que conocemos ahora se estandarizara. Y Gopher es de los que va sobreviviendo. Ya, me llamó la atención de que al ser igual un protocolo secreto que necesitas un navegador especial para usarlo, no es tan conocido como la Deep Web. Como que no llama tanto la atención, pero ahí les dejo el dato para que después digan: oh, me metí a Gopher, wow, es mejor que la Dark Web, nadie lo conoce. Bueno, así que eso fue todo por hoy. Chao.